El otro, ponte de acuerdo, ¿verdad? Y por último, el término que se repite durante 3 veces, concíliate, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos entendiendo el valor de la mediación. La mediación me permite a mí ponerme de acuerdo, ¿sí ven? Me permite ponerme de acuerdo, me permite conciliar y me permite reconciliar. ¿Será lo mismo reconciliar que conciliar? No es lo mismo, ¿verdad? Siempre que hablamos de reconciliación, hablamos de una relación dañada, ¿sí? De una relación que antes era amable, bonita, agradable, con sonrisas, con voluntariedad, y que de repente se dañó y es necesario arreglarla, acomodarla. Dicho eso, pasemos con la segunda diapositiva. El resultado de una buena mediación es la conciliación, es la reconciliación, el resultado de una buena mediación. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el final de un juicio? ¿Cuál es el resultado de un juicio? Cuando el juez emite la sentencia, ¿las partes quedan conciliadas? Hasta ahora, yo no he visto un solo proceso judicial en donde el juez haya sentenciado y las partes se hayan dado un abrazo. Ni tanto en los divorcios, ni tanto. Porque si tienen bienes, ya verán lo que se viene. Y si tienen hijos, también lo que queda por delante. Mire, de la experiencia que tengo como abogado, ningún juicio conlleva a una solución verdadera de los problemas de fondo. Ningún juicio, ninguna sentencia. Más bien lo que hace el juez cuando sentencia es darle la razón a una parte y a la otra decirle no tiene la razón. Se supone en teoría, muy atentos a mis palabras, se supone en teoría que el juez, para otorgar la razón a una parte, le ha otorgado esa razón por el peso de la prueba, ante la evidencia de la prueba que esa parte ha entregado. Entonces yo, como juez, analizo, pongo en la báscula de la justicia, pongo la prueba que me dio esta parte, pongo aquí, y la prueba que me dio la otra parte pongo en el otro platito de la báscula. Y ciegamente yo veo cuál prueba es la que tiene más peso y doy la razón al que tiene más peso. En teoría, hace días atrás nos escandalizábamos todos los santodomingueños cuando leímos en la prensa de un juez que fue detenido porque el peso de la báscula de la justicia estaba siendo inclinado no por prueba alguna, sino por otro elemento que parece que sabe tener más peso, ¿no? Ya regresó. Bueno, ya regresó, qué bueno. Ojalá todo sea solamente bulla y escándalo. Lamentablemente es así. Hay elementos que decepcionan a la parte que no es dada la razón, ¿sí? Porque a veces se maneja la prueba de una manera no tan correcta, a veces la valoración del juez no nos parece adecuada, pero nunca después de un proceso judicial las partes quedan reconciliadas, ¿sí? Hay relaciones inclusive de familia que se dañan de por vida después de una sentencia. En el mismo proceso se va dañando, en el mismo proceso judicial se va dañando. Entonces, el resultado de una buena mediación es la conciliación. Yo creo que ese resultado ya debería de ser una razón fuerte y de peso para que todos los ciudadanos intentemos arreglar nuestros problemas no por la vía judicial, sino por la vía de la mediación. ¿Sí? Por la vía de la mediación. Hoy nos estamos centrando en el tema laboral. Vamos a entrar luego en puntos más específicos sobre la mediación en conflictos laborales. Déjame repetir. ¿Qué entendemos por conciliar? Conciliar es hacer que dos o más personas que estaban enfrentadas se pongan de acuerdo. Conciliar ambas partes de una discusión.
hacer que dos ideas, opiniones, circunstancias opuestas o diferentes se unan y se hagan compatibles. Conciliar la rapidez con la eficacia. Mira, aquí hay algunas ideas que nos pueden ayudar a entender lo que es la mediación o para qué sirve la mediación. La mediación tiene el propósito de ayudar a que dos personas o más que estaban en desacuerdo se pongan de acuerdo. Y ayuda también para que ideas u opiniones que son divergentes puedan encontrarse, puedan coincidir. Esto es difícil. Esto es difícil cuando se tiene discrepancias. Y si no, analicemos un ejemplo muy cotidiano, ¿Hace cuántos días fue la última vez que tuvo una divergencia con su cónyuge, con su esposo o su mujer? Y los varoncitos con su mujer, las mujercitas con su marido, los varoncitos con su mujer. ¿Hace cuántos meses? ¿O hace cuántos años? ¿O hace cuántos días? ¿O hace cuántas horas? Las discrepancias son continuas. Y escúcheme, verán, algo que yo me he percatado. Generalmente, cuando no se tiene la razón, es cuando más se grita. Y muchas veces, la mayor parte de veces, o en ciertas ocasiones, el problema se suscita porque no tenemos la sana costumbre de saber escuchar. Solo nos gusta que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. La persona está hablando y nuestra mente está por otro lado. Nosotros estamos pensando ya en qué vamos a decir. Nosotros estamos pensando en qué argumento vamos a contradecir. O estamos pensando en el error que cometimos y que tanto nos afectó mientras la otra persona está hablando. No escuchamos. Oímos, pero no escuchamos con el corazón y con la mente. ¿Sí ven? O a veces no comunicamos adecuadamente. Yo creo que desde pequeños no nos han formado para mediar. No nos han formado para mediar. Por ejemplo, cuando papá y mamá nos mandaban a hacer algo, ¿no? A ver, usted, especialmente a las niñas, ¿no? A lavar los platos. Y el niño se va a jugar fútbol, ¿no? ¿Y por qué no le dice al niño? No, es que usted es mujer, no, pero ya dije, y cállese y vaya. ¿Sí ven? Entonces, se coarta la capacidad de razonamiento de los niños y de buscar argumentos y de debatir con argumentos la validez de una disposición, la validez de una orden o de un pedido que se hace. Y el ejemplo que vimos en papá y en mamá, que las diferencias se arreglaban a gritos, y ni siquiera las arreglaban, sino que se imponían el que más capricho tenía o el que más violencia usaba en ciertos casos, ¿no? Entonces, la mediación involucra la capacidad de escuchar y de saber comunicar, buscando un acuerdo, buscando un encuentro, buscando una coincidencia. Sigue, por favor, Gonzalo. Si estoy hablando mucho, levante la mano si tiene alguna inquietud o quiere aportar con algún criterio, ¿no? Ahora vamos a entrar en materia ya. Estos minutos han sido de divagar un poco por ahí en ciertos criterios filosóficos, ¿no? ¿Es legal la mediación como método de solución de conflictos? ¿Es legal? ¿Tiene validez jurídica si yo resuelvo mediante la mediación mi problema laboral con mi empleada doméstica o con mi jefe, busco la solución mediante la mediación? ¿Es legal? Aquí en el Ecuador, para que un acto sea legal, debe de coincidir con la Constitución de la República, el texto de la Constitución de la República, y con las leyes orgánicas y las leyes ordinarias que rigen aquí en nuestro país. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución del 2008, en el artículo 190, dice lo siguiente. ¿Quién de ustedes quiere ayudarme con la lectura del texto de la Constitución, por favor? Artículo 190. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos.
Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por su naturaleza se puedan exigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho previo conocimiento favorable de la Procuraduría General del Estado conforme a las condiciones establecidas en la ley. Gracias, muy bien. Del segundo párrafo vamos a olvidarnos, porque nosotros no tenemos ninguna institución que ha contratado con el Estado. Y si es que la tienen, me comprometo, si gustan, a preparar material para hablar solo de ese tema. Hoy hablemos del tema de como personas naturales, ¿sí? Como personas naturales. Como personas naturales, la mediación es un procedimiento alternativo para la solución de conflictos, ¿sí? Es un método alternativo. Y en este procedimiento se aplicarán con sujeción a la ley. Ya vamos a ver lo que dice la ley. Constitucionalmente, la Constitución, que es la norma de mayor jerarquía jurídica aquí en el país, se establece que sí es válido la mediación para resolver conflictos. Por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué dice la ley de mediación y arbitraje? Usted se acuerda que la Constitución dice: la mediación es válida para solucionar los conflictos y se sujetará a lo establecido en la ley. Pues aquí está la ley que regula esa mediación para solucionar conflictos, ¿no? En el título segundo establece lo siguiente: la mediación es un procedimiento de solución de conflictos. Yo creo que cuando dice es un procedimiento de solución de conflictos ya deberíamos de aplaudir, ya bravo. Sí, se puede solucionar a través de la mediación. No necesito irme a un juicio largo, sino que puedo solucionar mediante la mediación. Por el cual las partes, los que están en conflicto, asistidos por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al conflicto. Lo mismo que dice ahí lo he dividido en la parte de abajo, separándole en el orden más interesante que se encuentra. Primero, es un procedimiento de solución de conflictos. Es un procedimiento de solución de conflictos. Esto nos debe de llenar de esperanza. ¿Puedo yo solucionar los conflictos, en el caso del tema de esta noche, mis conflictos laborales, por medio de la mediación? Sí puedo solucionar esos conflictos. Segundo, las partes son asistidas por un tercero neutral llamado mediador. ¿Sabe cuál es el problema de los juicios laborales o de cualquier otro tipo de juicio? Que las partes no son asistidas por gente neutral, sino que son asistidas por nosotros los abogados. Y siempre los abogados vamos a estar en defensa de la persona que nos contrata. Entonces, está una parte interesada acompañada de su abogado interesado, y está la otra parte acompañada de su abogado interesado. Entonces, hay 4 interesados en conflicto. En la mediación están las partes asistidas de un tercero neutral que no tiene compromiso con ninguno de los dos, en el sentido de favorecer al uno con desmedro del otro, sino que intentará buscar lo que favorezca a las dos partes, ¿no? Luego dice: procuran un acuerdo voluntario sobre materia transigible. Aquí vale detenernos un poquito en esta frase de materia transigible. Al decir transigible, dice que se puede transar, que se puede acordar. ¿Qué temas o qué materias son transigibles y qué materias no son transigibles? Excepto los delitos contra la vida, que son violencia intrafamiliar, violencia psicológica, asesinatos, homicidios. Esos delitos contra la vida, violación, esos delitos contra la vida no son transigibles. El resto de materias sí son transigibles. Sí, toda la materia laboral también es transigible. Ojo, la mediación legalmente es de carácter extrajudicial. ¿Qué significa? Que no es necesario iniciar un proceso o una demanda.
ni de llevar delante del juez a que sentencie, es extrajudicial. Pero ojo con esto de aquí, es definitivo. ¿Qué pasa cuando usted gana un juicio en primera instancia? ¿Ya es definitiva la sentencia del juez? Apela a la Corte Provincial o segunda instancia. ¿Y qué pasa cuando no está de acuerdo una parte con la sentencia de la Corte Provincial o de segunda instancia? ¿Ya es definitivo? Apela a la Corte Nacional. ¿Sí? Casa ante la Corte Nacional. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo con la resolución de la sentencia de la Corte Nacional? Puede ir a la Corte Constitucional por algún derecho constitucional que le ha sido declarado. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo? Puede ir hasta los tribunales internacionales. Y en ese proceso de puede ir, ya le han salido unas cuantas canas, le han salido unas cuantas arrugas, y ha perdido mucho dinero por los abogados. ¿Sí ven? En cambio, en materia de mediación, pone fin de manera definitiva al conflicto, porque el acuerdo firmado con la firma del mediador, el acuerdo firmado, no es apelable, tiene valor de sentencia ejecutorial, y en el caso de que no se cumpla, se obliga al cumplimiento mediante el apremio si es necesario, pone fin de manera definitiva al conflicto. Sigamos. ¿Qué persona puede ser? ¿Un abogado? Si no es necesario que sea abogado, un mediador lo que necesita es desarrollar las competencias, las habilidades de mediador, y para eso se necesita que reciba una formación de mediador entregado o brindado por una universidad reconocida por el Estado ecuatoriano, y que le certifique que ha aprobado el curso de formación como mediador. Con eso y otros dos requisitos ya se repita como mediador. ¿Sí? Pero luego veremos que en materia laboral se puede llegar a una mediación, en muchos casos sin la presencia del mediador. ¿Sí? Y se le puede dar una forma jurídica, ya les voy a enseñar. Bien, la mediación en materia laboral. Cuando entramos en este tema, ya usted... Considero que es importante un poco profundizar el análisis sobre la materia transitiva, porque si nos pone el ejemplo corto en cuanto a materia penal, como que nos abre el panorama que la materia transitiva podría ser todo. Lamentablemente, en materia civil no hay temas totalmente transigibles, porque hay muchos derechos transigibles. Renuncia de alimentos no es transigible. Pero sí la cantidad que pago de alimentos. Y la forma como pago alimentos también. Sí, no puedo yo renunciar a no aceptar que... No, la renuncia. En materia laboral tampoco los derechos laborales son renunciables, pero sí son acordados. Sí, ya vamos a ver. La pregunta es, ¿qué pasa si, porque ya han existido casos aquí, de trámite de tierra, por ejemplo, en posesión que le mandamos la prescripción, Ya, doctor. y después comenzamos a buscar una manera de llegar a la mediación? ¿Y si se han dado casos aquí? Claro que sí. En materia penal no hay una mediación, hay una conciliación, pero en ciertos temas, no, por ejemplo, en tránsito, hay reglamentos para regular los centros de mediaciones, para llegar a la conciliación, pero no a mediar. Siempre y cuando, lógicamente, que no haya habido muerte o la incapacidad de la persona no sea permanente, sino que sea unas cuestiones leves. Y así mismo en materia penal, creo que es hasta cierta pena y cuando hay más juzgamiento. Bien, mi doctor. No olvidemos que el tema que esta noche me mueve a estar aquí con ustedes es la mediación como solución de conflictos laborales, solo laborales, no la mediación en sí, sino la mediación como método eficaz para la solución de conflictos laborales, ¿no? Entonces, permítanme focalizarme en este tema. Bien, cuando ustedes escuchan ya la mediación en materia laboral, ya deben de estar pensando en la señora que me ayuda en la cocina, en la señora que me ayuda arreglando la casa,
o usted mismo que trabaja para alguien, ¿no es cierto? Como ya habíamos dicho, hay varios derechos y la Constitución reconoce algunos principios en materia laboral. Yo quisiera que nos fijemos en el numeral 10 del artículo 326 de la Constitución. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios. El número 10, numeral 10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y la formulación de acuerdos. Es decir, yo no debo de pensar que si tengo discrepancias con mis empleados de mi tienda, de mi almacén, de mi negocio o en mi casa, obligadamente tiene que ir a parar ese conflicto al tribunal, al juzgado, o a la inspectoría. No, la Constitución dice que se reconoce el diálogo social para la solución de conflictos y la formulación de acuerdos, conflictos laborales y la formulación de acuerdos.